Hola a todos. Comenzamos con el primer tema dedicado a la Constitución española. Como podéis ver en el tema, empezamos con el estudio de las fuentes del derecho y su jerarquía. Seguro que no es el primer módulo en el que habéis visto las fuentes del derecho, pero siempre es bueno repasarlo. ¿Qué se entiende por fuentes del derecho? Todos sabemos que una fuente de agua es un lugar del que emana agua. Pues una fuente del derecho se refiere a quien hace el derecho, de dónde surge y cómo se manifiesta en el exterior. Tenemos que distinguir entre dos fuentes del derecho: las fuentes directas y las fuentes indirectas. Las fuentes directas son las verdaderas generadoras de derecho en el derecho español y están formadas por las leyes, en el sentido amplio del concepto, entendido como norma escrita que proviene tanto del poder legislativo, las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, a través de las leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos leyes, decretos legislativos, y también por las que provienen del Poder Ejecutivo, el Gobierno, es decir, los reglamentos. También forman parte de las fuentes directas la costumbre y los principios generales del derecho. En las fuentes indirectas, que en el derecho español no crea derecho, pero sí que lo interpreta, y como tal interpretación puede ser alegada directamente ante los tribunales, tenemos únicamente a la jurisprudencia. A continuación, definiremos con más precisión estas fuentes. Empezamos con las fuentes directas, que son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La ley, en sentido amplio, la podemos definir como la norma dictada por la autoridad competente con las debidas formalidades de carácter común, justa, estable y suficientemente promulgada. Es decir, la norma escrita, ya sea aprobada por el Poder Legislativo, ley en sentido estricto, o por el Poder Ejecutivo, los reglamentos. Por costumbre se entiende como la norma de conducta de la reiterada y constante práctica social y considerada como obligatoria por la comunidad. Sus características más importantes es que no es una norma escrita y que rige en defecto de ley aplicable. El organismo consuetudinario más cercano que conocemos es el Tribunal de las Aguas de Valencia, un tribunal que se encarga de resolver las controversias que surjan por la adjudicación y explotación de la albufera y los alrededores, según normas declaradas como costumbre. Pues bien, hasta hace relativamente pronto no podían ser titulares de una explotación las mujeres, pero esta costumbre fue declarada nula porque contradecía la Constitución que reconoce el derecho a la igualdad. Pero la costumbre, para que sea norma jurídica, debe ser también práctica reiterada, es decir, que se repita en el tiempo, y además que la comunidad la reconozca como obligatoria. Por último, nos encontramos con los principios generales del derecho. Es un concepto un poco más fácil de entender, porque serían las ideas y fundamentos que constituyen la base del ordenamiento jurídico e inspiran la elaboración de las leyes. El derecho no es como las matemáticas, donde 2 más 2 son 4, sino que aparecen situaciones nuevas que no están contempladas de forma expresa en las leyes, pero a las que hay que darles solución. Ahí es donde intervienen los principios generales del derecho. Sería la contestación a la pregunta de ¿qué querría el legislador en este caso? Por eso son tan importantes las exposiciones de motivos que hay al inicio de cada norma escrita. Ahí es donde el legislador intenta explicar cuál es la finalidad de la regulación legal que en artículos se desarrolla después. Bien, ya hemos visto las fuentes directas. Ahora veremos las fuentes indirectas, que está compuesta únicamente por la jurisprudencia, que son los criterios que de modo reiterado manifiesta el Tribunal Supremo en sus sentencias. Para que exista jurisprudencia debe haber un mínimo de 2 sentencias del Tribunal Supremo que digan lo mismo sobre situaciones similares. La jurisprudencia en España no crea derecho, a diferencia del derecho anglosajón, que sí lo crea. Por ejemplo,
En Estados Unidos, muchas leyes son aprobadas por jurisprudencia de su Tribunal Supremo, como el aborto, que se despenaliza por la sentencia Roe versus Wade. La jurisprudencia, aunque no crea derecho, es muy importante, porque las partes en un juicio la pueden alegar y el juez no puede contradecirla. Y en el caso de que así lo haga, puede ser motivo de recurso de casación. La jurisprudencia no es inamovible, puesto que el mismo Tribunal Supremo puede dictar posteriormente sentencias en las que se desdiga de interpretaciones anteriores. En definitiva, nos encontramos con dos fuentes del derecho. Las fuentes directas, que crean derecho y que está compuesta por la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, y las fuentes indirectas, que está compuesto por la jurisprudencia, que no crea derecho, pero que es la interpretación que de las leyes hace el Tribunal Supremo. Ahora nos vamos a centrar en las fuentes directas para hablar de la jerarquía normativa, pero únicamente de la ley, puesto que la costumbre solo rige cuando no hay ley aplicable y los principios generales del derecho son las ideas que inspiran las leyes. El principio de jerarquía normativa dice que una norma con rango de ley no puede ir en contra de lo dispuesto en otra de rango superior. Y este es el orden jerárquico. Por encima de todos está la Constitución española, como norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Por debajo de ella están las leyes, en sentido estricto, es decir, las normas emanadas por el Poder Legislativo, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, los tratados internacionales, las leyes orgánicas, las normas con rango de ley, compuestas por el decreto ley y por el decreto legislativo, y las leyes autonómicas. Entre ellas no hay jerarquía. Como veis, las he colocado en la misma línea. Aún así, hay autores que dicen que los tratados internacionales están por encima de la Constitución. Yo entiendo que no, porque según la Constitución pasan a formar parte del ordenamiento jurídico una vez aprobados por ley orgánica. Retomaré el comentario cuando hablemos de los tratados internacionales. Por último, tenemos los reglamentos, como normas emanadas del Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno, que desarrollan lo regulado en una ley y nunca pueden contradecirlas. Comencemos pues por la Constitución española. A lo largo del tema vamos a estudiar con más profundidad la Constitución, pero ahora solamente resaltaremos que como fuente del derecho es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico y prevalece sobre el resto de las leyes. A partir de la Constitución se deben desarrollar las restantes normas y leyes, y a ellas están sujetos los ciudadanos y los poderes públicos. En cuanto a las leyes, recordemos que en el mismo nivel están los tratados internacionales, las leyes estatales, leyes orgánicas y leyes ordinarias, las normas con rango de ley, que se dividen en decretos leyes y decretos legislativos, y también las normas de las leyes de las comunidades autónomas. Como hemos comentado con anterioridad, los tratados internacionales válidamente celebrados por España pasan a formar parte del ordenamiento jurídico español una vez aprobados por ley orgánica y publicada en el Boletín Oficial del Estado. Los tratados solo son válidos si se sujetan a lo que la Constitución dispone. Así, la celebración de un tratado internacional que contengan estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. El único caso que se ha dado en España fue la modificación del artículo 13.2 de la Constitución española, que dice: solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueden establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Se añadió el término sufragio pasivo,
Con esta nueva redacción se permite la aprobación del Tratado de Roma, que reconoce la posibilidad a los ciudadanos de la Unión Europea a votar, sufragio activo, y a presentarse como candidato, sufragio pasivo, en las elecciones municipales del municipio de los países de la Unión Europea donde tengan la residencia. Este hecho refuerza mi teoría de que los tratados internacionales no están por encima de la Constitución, porque si no, con la aprobación del Tratado de Roma, ya se hubiese permitido el sufragio pasivo sin necesidad de modificar la Constitución. Pero lo que se tuvo que hacer fue reformar primero la Constitución y luego aprobar el Tratado Internacional. Otra cosa es que las normas de la Unión Europea entran a formar parte del ordenamiento jurídico español desde su aprobación, pero eso lo veremos en el tema 5 dedicado a la Unión Europea. Entrando ya en las normas estatales, distinguimos entre leyes orgánicas y leyes ordinarias. Entre ellas tampoco hay jerarquía normativa, puesto que se diferencian porque cada una desarrolla materias distintas. Solamente cabe jerarquía normativa si trataran la misma materia, pero si cada una desarrolla materias distintas, es imposible que haya una jerarquía entre ellas. Así, el artículo 81 de la Constitución dice que son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución. Para su aprobación, modificación o derogación, se exige mayoría absoluta del Congreso y simple del Senado. En cambio, son leyes ordinarias el resto de las leyes que no tienen categoría de leyes orgánicas. Para su aprobación, modificación y derogación se exige mayoría simple tanto en el Congreso como en el Senado. Pasemos ahora a las normas con rango de ley, que se caracterizan porque son aprobadas por el Gobierno. Pero vamos a ver, ¿no habías dicho que el poder legislativo lo tienen las Cortes Generales y el Gobierno solamente tiene la potestad reglamentaria? Cierto, pero en estos casos de lo que se trata es que las Cortes Generales delegan en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley. Las dos modalidades que existen son decretos, leyes. El artículo 86 de la Constitución dice que en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el artículo 1, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. En cambio, los decretos legislativos se encuentran regulados en el artículo 82 de la Constitución, que dice que las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior, es decir, no incluidas en ley orgánica. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante ley de bases, cuando su objeto sea la formación de textos articulados, o por una ley ordinaria, cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. El estudio más detallado de la aprobación de las leyes orgánicas, leyes ordinarias y de las normas con rango de ley se lo dedicaremos en el epígrafe 7.2 de la elaboración de las leyes de este tema. O mejor dicho, se lo dedicaréis vosotros. Ya veremos cómo. Para terminar nos quedan los reglamentos, que estos sí que son normas jurídicas de rango inferior a la ley, dictadas por los órganos del Estado o del poder público que ostentan la potestad reglamentaria: el Gobierno del Estado, las entidades autonómicas a través de sus juntas de gobierno y las entidades locales, compuestas por las diputaciones y los ayuntamientos. Al tener un rango inferior a la ley, desarrollará estas y nunca podrá contradecirlas. Además,
para que pueda dictarse un reglamento, debe existir una ley previa, ya sea orgánica, ordinaria, norma con rango de ley o ley autonómica. Por tanto, no puede existir un reglamento sin ley que sea desarrollada, aunque sí que puede existir una ley que no sea desarrollada por ningún reglamento. En el supuesto de que un reglamento contradiga lo que dice la ley, el Tribunal Supremo lo puede declarar nulo. Así pasó, por ejemplo, cuando se creó la figura de la deducción por vivienda habitual en la declaración de la renta, en la que la ley del IRPF decía que se podía deducir cualquier tipo de préstamo para adquirir una vivienda habitual, y el reglamento lo limitaba a un préstamo bancario, a un préstamo hipotecario. El Tribunal Supremo dictó la nulidad del artículo del reglamento, diciendo que donde no limita la ley, no puede delimitar el reglamento, por lo que se puede deducir cualquier tipo de préstamo, como el que le puede hacer un padre a un hijo para que compre su piso. Los reglamentos sí que están jerarquizados entre ellos, según los órganos de los que proceden, de la siguiente manera. Reales decretos. Son aprobados por el Consejo de Ministros y son los reglamentos propiamente dicho. Órdenes de las comisiones delegadas del Gobierno. Por debajo, las órdenes ministeriales y por último, circulares, resoluciones, instrucciones, órdenes de servicio que tendrán la jerarquía normativa según el orden jerárquico del órgano que emane. En definitiva, podemos distinguir dos fuentes del derecho. Las fuentes directas, que generan propiamente el derecho, formados por la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Dentro de la ley podemos jerarquizarla de la siguiente manera: primero la Constitución, después la ley en sentido estricto y por último el reglamento. De tal manera que una norma de rango inferior no puede contradecir lo que diga una norma de rango superior y además lo que hace es desarrollarla. Y las fuentes indirectas, compuestas únicamente por la jurisprudencia, que son sentencias reiteradas del Tribunal Supremo que no crean derecho en sí mismo, pero que lo interpretan, y las partes pueden alegar estas sentencias en un juicio de forma directa. Muchas gracias por vuestra atención.